Hace muchos años estaba viendo las noticias del norte del país y el conductor estaba dando una nota sobre un político que estaba ya candidateándose a un puesto de elección popular. Cabe destacar que esta figura política ya había tenido varios cargos anteriormente. Cuando termina de dar la nota, el periodista se dirige a su compañera y le dice: supuestamente el cargo que tiene ahorita iba a ser el último y después se iba a retirar. Y entonces le dijo a su compañera una frase que me pareció bastante impactante y que cuando la escuchas se escucha muy simple, pero engloba todo. Y le dijo: algo tiene el poder. Y ahí lo comprendí. La frase me quedó tan grabada y lo entendí todo porque justamente todas esas personas que tienen cargos políticos realmente sienten el poder y malamente se consideran omnipotentes, porque precisamente el poder político les da todas las armas y los instrumentos para poder ejercer el control, y también les abren las puertas para poder ganar influencias y poder ganar dinero, algo que en teoría no debería ni siquiera estar relacionado con la política, pero lo está. Bienvenidos a un episodio más de Humanos y Preguntones, y este episodio se llama El pulso del poder. En este episodio quise hablar del poder porque precisamente en estos tiempos es cuando el poder se ha visto más manifestado en fuerza, en cohesión, en caprichos, en condiciones, en amenazas. Todo eso lo puede hacer una persona que ostenta un gran poder. Claro, hay muchos tipos de poder. Está el poder empresarial, el poder de los medios de comunicación, el poder económico, el poder político, el poder de influencias, el poder social. Hay muchas personas que posiblemente no tengan una gran inteligencia, pero tienen una gran labia. Son todos los mecanismos y todos los componentes que hacen que una persona obtenga un gran poder. Lo voy a dividir en dos partes. Este primer episodio va a tratar más sobre los matices del poder, y en el segundo episodio nos vamos a poner en los zapatos de los políticos. Es decir, ¿estamos nosotros dispuestos a llegar a las últimas consecuencias con tal de tener cosas que necesitamos nosotros y que nuestras familias necesitan? ¿O estamos dispuestos a ceder a una moral más alta y poder tener una vida inclusive más en paz? Claramente que la historia tiene diferentes fases y es más interactiva para ustedes porque les va a permitir poder decidir hasta qué fase pueden o quieren llegar. Y lo hago de esta forma porque en vez de preguntarnos por qué ellos tienen el poder, vamos a preguntarnos si nosotros con ese poder que ellos tienen seríamos iguales o peores que ellos. Porque simplemente es bastante adelantado decir que nosotros no haríamos eso si estuviéramos en el poder. Sin embargo, hay muchos factores a considerar en el proceso: las influencias, los pactos, las condiciones que te ponen, todo un universo de variantes que te hacen seguir un camino. Y a la mente se me viene Nicolás Maquiavelo. Definitivamente en estos días hemos estado viendo el pensamiento maquiavélico
muy presente en los políticos. Digo, no, no nos hace falta mencionar que también los empresarios y los medios de comunicación tienen ese perfil maquiavélico también por la forma en cómo manejan los medios y sus recursos. Sin embargo, el poder político parece ser el poder que todo el mundo quiere ostentar. Y creo que lo hemos visto con el mandato de Estados Unidos. Hemos visto como un empresario con muchísimo dinero se ha convertido en presidente. Y por medio del poder, por medio de caprichos, de amenazas, de fuerza, ha logrado hacerse de ciertas cosas. Lo vimos en Venezuela. Y es un tema tan complejo y tan controversial. Yo soy de la idea que el pueblo venezolano debió de haber sido quien quitara a Nicolás Maduro del poder. Sin embargo, hay otros factores que ayudaron a que Nicolás Maduro pues fuera capturado. Y hay hilos que quizás no vemos que hacen que justamente ese tipo de sucesos pasen. Y ahorita lo estamos viendo con Groenlandia. Honestamente es un gobernante bastante, considero yo, hostil y una persona bastante inesperada. No sabes qué tipo de movimiento se le antoja hacer al día siguiente. Y en eso radica la peligrosidad de tener personas que manejan el poder a diestra y siniestra sin control. Y lo vemos en nuestro propio país también. Ahorita posiblemente puedan decir muchas personas, pues los tres poderes políticos siguen existiendo. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Sin embargo, sin contrapeso es bastante difícil que se les diga que no a ciertas cosas que quizás para la mayoría no le conviene que se aprueben en el caso de las leyes. Y es aquí donde nosotros debemos de tener un momento de reflexión, porque justamente hay muchísimos factores que hacen que esas decisiones nos afecten y que el poder en sí mismo llega a ser catalogado como un mal. Pero hay que recordar algo, el poder siempre ha estado ahí. Y si lo pasamos a un tema religioso, porque Dios es todopoderoso, no podríamos decir que el poder es malo. No, al contrario, el poder da las herramientas suficientes para poder hacer una acción. Ya depende de la persona que tenga el poder si la acción la va a hacer para su beneficio o el beneficio de los demás. En este caso, creo que el poder ni es bueno ni es malo. Simplemente está ahí existiendo y está a esperas de que alguien lo tome y lo administre y lo pueda ejercer de forma sabia. El poder es para los sabios, pero curiosamente el poder lo ostentan a veces los ignorantes y los ambiciosos. Volviendo al tema de Nicolás Maquiavelo, lo menciono porque justamente su pensamiento, su filosofía, ha marcado la política mundial. Lo hemos visto en todas partes y primero lo quiero como explicar, o sea, explicar su pensamiento en términos muy generales y después pasarlo ya a la realidad. Nicolás Maquiavelo decía que para empezar el ser humano es corrupto por naturaleza, decía que el ser humano es malo por naturaleza y que si la sociedad se lo mandaba o si la sociedad lo requería tenía que ser bueno. Pero él decía que para tener el poder en control del príncipe o el gobernante tenía precisamente que alejarse de todos los
medios o los ámbitos morales, que tenía que dejar la moral a un lado y que tenía que responder con firmeza, con fuerza, con dureza, todas aquellas situaciones que hicieran que su poder se viera comprometido, y también decía que tenía que mantener el poder usando la fuerza, usando lo necesario para mantener el control. Al fin de cuentas, la sociedad iba a agradecérselo y al final la sociedad se iba a mantener con el gobernante. Inclusive Maquiavelo decía que de ser necesario era mejor ser temido que amado. Él decía, bueno, si no puede ser temido y amado, que es como lo ideal en un gobernante, entonces sé temido. Sé temido en lugar de amado, porque eso te va a hacer prevalecer en el poder. Claramente está ahí bastante esclarecido que te alejas de toda moral y de todo principio para precisamente lograr mantener el poder. Y las personas englobaron todo su pensamiento en una frase que hemos escuchado muchas veces a lo largo de nuestras vidas, que es: el fin justifica los medios. Justamente Maquiavelo decía que no importaba lo que se tuviera que hacer con tal de lograr el mantener el poder. Se les hace bastante conocida esa forma de gobernar actualmente. Digo, durante años pasados se ha gobernado así. Ha habido políticos, pues sí, excepcionales, que sí han tenido cierto nivel de principios para poder empatizar más con la sociedad. Pero a lo largo de la historia hemos visto en todo tipo de formas de gobierno que la ideología de Maquiavelo ha prevalecido bastante. Y es muy curioso. Actualmente lo podemos ver precisamente con Estados Unidos. Y es interesante también ver cómo este personaje, a pesar de ser un empresario con mucho dinero, quiso ser el presidente. Es bastante interesante cómo el poder político parece llegar a ser el poder de poderes. No importa qué tanto dinero tengas o qué tan empresario seas, el poder político parece ser que es la cúspide de todo poder. Y justamente él ha empleado bastante el pensamiento maquiavélico. Ha dejado atrás la moral, ha dejado atrás los principios. Él ya ha declarado abiertamente que América es para los americanos y tiene bastantes aspiraciones para en estos momentos anexionar Groenlandia. Es un escándalo internacional, pero justamente los países temen mucho su actitud, precisamente por lo que pasó en Venezuela. Yo en lo particular sigo pensando que el pueblo venezolano fue el que debió de haber tumbado el mandato de Nicolás Maduro y no un país externo. Solamente los venezolanos saben por qué ellos no lo lograron hacer, porque sí sabemos muy por encima fuera de Venezuela que había manifestaciones y que justamente el Estado, como lo decía Maquiavelo, ejercía la fuerza y el control para que precisamente todas esas manifestaciones y todas esas personas pues no siguieran tratando de derrocar un poder. Y en México lo vemos no eh, tan crudo aún, pero el hecho de que tenemos un solo partido hegemónico en los tres poderes es bastante peligroso, y más sabiendo cómo es el ser humano de ambicioso. Justamente, a pesar de que nosotros contamos con el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial,
lo controla una sola bandera y un solo partido. Igual que en Estados Unidos. Es por eso que ha sido más fácil para ese presidente el poder mover todas sus influencias y todo su poder. Y es igual aquí. Obviamente, todos los presidentes, todos los políticos con gran poder tienen hilos detrás de ellos. Y me podrán llamar conspiranoico, pero es la verdad. Hay un lobby bastante amplio en los políticos en los cuales sirven a intereses y no necesariamente tienen que ser intereses extranjeros, intereses del propio país o dentro del país más bien. ¿Sí? Figuras que no necesariamente tienen que ser figuras políticas, pueden ser figuras empresariales, pueden ser figuras criminales, que son los que también mueven los hilos y los que también mueven y controlan el poder. Y son los que también hacen que a veces las leyes pasan porque pasan. Aquí hay varios matices en los poderes, pero parece ser el poder político el poder, como lo había mencionado, al que todo el mundo quiere alcanzar. Y justamente me parece, me hace mucho ruido y no puedo con ello, la verdad, de cómo es que los políticos llegan a tener el estatus en cuanto se convierten precisamente en personas que son puestas ahí por la sociedad, por los gobernantes, por los gobernados, y cómo es que en automático su estatus sube a niveles inalcanzables. Un ejemplo de ello es que cuando viene un gobernador a cierto lugar, cuando viene inclusive un presidente municipal, si quieren nos vamos a lo pequeño, un presidente municipal llega a un lugar y las personas que están encargadas o las personas que están eh, coordinando tal vez la reunión o la asamblea o lo que ustedes gusten y manden, se ponen nerviosos, dicen, no, es que al presidente municipal no le va a gustar esto, es que se tiene que comportar, es que hay que hacer esto porque a él no le gusta. Espérate un momento. Él debería de ser la persona más humilde al llegar con la población, porque es la gente la que lo puso ahí en teoría. Ya podemos decir si hubo o no corrupción, pero si nos vamos ya a la teoría, se supone que la ciudadanía puso a esa persona en el poder. Y llega con, para empezar, llega en camionetones, llega con guaruras, llega con presencia, llega con un aura de ser poderoso. Es obvio, ¿no? El hecho de ser un gobernador, el hecho de ser inclusive un presidente municipal, pues claro, te da poder, te da estatus. Sin embargo, no puedes tú manifestarlo de esa manera tan descaradamente. Con los empresarios estamos de acuerdo porque los empresarios no son gobernantes. Son personas que siempre han buscado el dinero, siempre han buscado el poder de influencias, el poder económico. Pues son personas hasta engreídas, presumidas, tendenciosas. O sea, son personas que realmente no les importa la gente ni la sociedad. Les da igual. Pero en la clase política, tener ese tipo de actitudes frente a la población se me hace una reverenda salvajada. Entonces, llegas al punto en el cual te trabajas, por ejemplo, para un político y en vez de trabajar de una forma bastante amena, bastante cómoda, no, trabajas con estrés, trabajas, es que al gobernador no le gusta eso, se va a molestar. No, o sea, el gobernante debe de ser, se supone, la persona más humilde, pero claramente no es así. Y volvemos a lo mismo. El poder político te da estatus y te da mucha presencia. Entonces llega y todavía se molesta de que hay personas que no son simpatizantes y le exigen cosas y todavía se indigna, se molesta y hacen que lo saquen. Es algo inaudito. Se olvidan
Como toda la gente dice, no, es que cuando están en campaña, pues sí, te dicen cosas que quieres escuchar, pero cuando llegan al poder ya ni siquiera te miran. Y ya te miran desde arriba, de forma muy soberbia. ¿Qué hemos hecho nosotros para poder permitir que esa clase política haga esas cosas? De verdad estoy bastante impactado. Y justamente es cuando Maquiavelo toma más peso, porque precisamente la clase política es quien actúa así. Maquiavelo lo veía con la clase burguesa. Y fíjense, o sea, hay una distancia de años en el cual Maquiavelo decía esas cosas y todavía sigue existiendo eso. Y no importa si son de izquierda, si son de derecha, si son capitalistas o socialistas los gobernantes. El poder los ciega completamente. Ahora, si hablamos de la clase empresarial, podemos decir también que gracias a la sociedad pues son lo que son. Sí, podemos llegar a decir eso. Y más si las empresas se dedican a satisfacer una necesidad que nosotros tenemos. Sin embargo, ahí es un poquito diferente. Porque los empresarios diversifican sus ganancias. No es como que 100% estén cumpliendo una satisfacción hacia la sociedad, ¿no? Por ejemplo, una persona que crea medicamentos, pues sí, cumple una necesidad para la sociedad, pero ese empresario también tiene otras fuentes, diversifica su dinero, se convierte en un empresario que tiene diferentes maneras de ingreso. Entonces los empresarios todavía se pueden dar el lujo de ver a las personas desde arriba. No estoy diciendo que está correcto ni estoy apoyándolo bajo ninguna circunstancia, pero así es. Y ellos no tienen ningún remordimiento en decirlo. El poder de los medios de comunicación pues va más ligado también a la sociedad, pero también tiene mucho que ver con la clase política. Lo vimos nosotros en nuestro propio país cuando el partido hegemónico seguía en el poder durante más de medio siglo y mantenía un gran control sobre los medios de comunicación. Entonces se me hizo bastante interesante cómo en la actualidad ciertos medios de comunicación no están de acuerdo con el régimen que actualmente tenemos, porque, bueno, tuvieron diferencias, ¿no? Cosas que en la administración pasada no tenían, había un cierto apoyo mutuo, pero en este sexenio, pues, justamente ese empresario está teniendo problemas con el gobierno y hace una campaña de manera de desprestigiar o de mostrar cosas que el gobierno está haciendo mal, cuando debió de haberlo hecho siempre. No, pero como estaba siendo apoyado por el poder político de ese momento, pues no decía nada, se mantenía ecuánime, se mantenía uh, en un plan, en un proyecto, se mantenía en una línea, pero cuando sus intereses se vieron perjudicados, entonces fue cuando empezó a atacar. Y estoy de acuerdo en que se digan las cosas, se digan las verdades, pero eso se debió de haber hecho siempre. Y las dos empresas que tenemos aquí en México siempre se destacaron por mostrar lo que el poder político quería. Justamente ahorita, con todos los medios digitales al alcance de todos nosotros, tenemos una ventana de oportunidad de balconear y de
decir, esta es la verdadera clase política. Y me da mucho gusto, honestamente, porque yo sí soy de los que considera que todos los partidos son iguales y que el color solamente fue cambiado a un solo color. Sin embargo, con una ideología mucho más radical. Justamente orquestaron muy bien el plan, porque precisamente de eso se trata el poder. Y es a donde iba con el tema de el poder debe ser administrado por sabios. Claro, hay personas en la política que son personas muy inteligentes y muy sabias para lo malo. Y precisamente nos dan las cosas que queremos ver y escuchar, precisamente para votar por ellos. Yo me acuerdo mucho cuando llegó AMLO al poder. Ah, pasaron justamente la grabación de un señor al cual estaba saludando, porque justamente el día que tomó protesta hizo como una especie de caravana por la Ciudad de México y había personas que le estaban saludando. La verdad fue un día bastante animado para muchas personas. Creo que todos vimos esa escena donde el Señor le decía, por favor no nos defraudes, confiamos en ti, te dimos nuestro voto de confianza, decía a AMLO. Lo saludó de mano y todo y se fue. Creo que fue un día lleno de júbilo para muchas personas en la sociedad mexicana y yo estaba sorprendido, honestamente. Estaba sorprendido de cómo pensábamos que iban a cambiar las cosas. Y de pronto, como fueron pasando las semanas, todas aquellas personas ilustres que iban a ocupar las secretarías se fueron yendo, fueron renunciando o los fueron cambiando y empezaron a llegar personas que ya tenían un paso previo por el PRI, por el PRD, por el PAN. De pronto se empezaron a destapar todas las personas diciendo que eran de Morena. Fue como un shock para mí. Ver, por ejemplo, a fósiles del PRI en el gobierno morenista fue bastante choqueante para mí porque yo consideraba que eran priistas de hueso colorado y eran personas que realmente eh, estaban bastante cómodos con tener ese poder en ese partido. Pero todo fue orquestado, todo fue un plan, realmente. El poder lo único que hizo fue traspasarse. Pero el poder, digamos, nunca lo perdieron. Ahorita es preocupante, alarmante cómo el poder lo han manejado y cómo todo se ha salido de control. Nos han dividido socialmente. El poder justamente requiere a veces de división para que precisamente el poder no se pierda. Justamente Maquiavelo lo decía, se tiene que hacer lo necesario para que el poder se mantenga tal cual está. Entonces, yo sí quiero que veamos cómo el poder político es el poder máximo para el ser humano y establecer nuevamente que el poder en sí mismo no es nada feo, no es nada grave, no es nada malo. Es el ser humano quien lo deforma, quien lo trastorna a algo que afecta a otras personas y que solamente sirve a beneficio de pocos individuos. Yo sí abro al despertar de la conciencia de que los políticos son nuestros servidores. Nosotros no tenemos que estar rindiendo pleitesía a los políticos porque justamente en la teoría, en la democracia, nosotros somos quienes les dimos el poder, no ellos. Entonces, se me hace inaudito cómo nosotros permitimos que los políticos lleguen con un aura de superioridad y de soberbia a un nivel de hacernos menos. ¿En qué momento, en qué mundo llegamos a poder
concebir que los gobernantes, la clase política, definitivamente tiene un control eh, inexplicable sobre la ciudadanía, de forma que nos meten miedo, que nos hacen sentir menos, que nos hacen ver que somos nosotros los que no tenemos el control del poder. Ninguna forma de gobierno es perfecta y todos tienen errores, absolutamente todos. Pudiera ser que la democracia sea la más adecuada, no la correcta, pero la adecuada para estos tiempos. Y yo cuando era adolescente, o sea, muchísimo antes de la prepa, cuando estaba en la secundaria, en la primaria, yo siempre decía, porque ya tenía un poco de conciencia sobre el tema político, y decía, ay, debería la gente del campo, la gente que está diariamente partiéndose el lomo para un mejor futuro, deben de ser ellos los políticos. Pero justamente ya conforme fui creciendo y fui estudiando la carrera que estudié, me fui dando cuenta que lo que se necesita son personas con gran conocimiento y gran sabiduría para poder guiar al país a un mejor destino. Sí, yo sé que hay personas que tienen una gran sabiduría y un gran conocimiento, inclusive sin haber estudiado nada, el mismo campo, las mismas circunstancias de la vida les dieron los conocimientos. Sin embargo, a veces es necesario también una base de estudios, una base de conocimientos, una base de análisis profundo para poder precisamente usar el poder con sabiduría. Muchos critican, por ejemplo, el actuar de la Suprema Corte de Justicia. Se les, pues, descubrieron muchas cosas que no los hacen aptos para ocupar ese puesto. Y ni decir de los diputados y senadores, que yo creo que el 95% ni debería de estar ahí. Obviamente hay políticos que ni la primaria terminaron y han ejercido el poder político por más de 50 años. Y justamente, pues la experiencia de la prueba y el error de tener un sinfín de asesores, pues les ha permitido permanecer ahí. Cabe aclarar que todos los diputados, todos los senadores, pues todo el ente político tiene asesores. Son ellos los que están detrás de la creación de leyes, de la creación de muchas de muchos sistemas, de muchas condiciones, de muchas reglas. Son ellos los que realmente hacen que el país marche a través de las leyes. Repito, puede haber personas también, políticos, que a pesar de que son políticos corruptos, son muy inteligentes y ellos también participan en la creación de leyes, en la creación de instituciones que hacen o que aparentan que la vida en la sociedad va a ir a mejor, claro. Pero para tener el poder se necesita mucha inteligencia, y no me refiero a la inteligencia de libros o la inteligencia de conocimientos que sirven, sino la inteligencia de ser colmilludo, la inteligencia de ser maquiavélico, la inteligencia de no tener ninguna clase de problema en dejar atrás o a un lado los principios y los valores que algún día tuviste, porque yo considero que las personas en algún momento tuvieron principios, tuvieron moral. Yo estoy convencido de eso. O sea, yo no soy del pensamiento maquiavélico que dice que el ser humano es corrupto y es malo por naturaleza. Creo que son las circunstancias y la sociedad lo que hacen a una persona susceptible a ser una persona malvada. Y la clase política también, pues no es la excepción. Pues todos al final de cuentas somos humanos, y ellos en algún momento fueron seres humanos con principios y con ética.
Yo estoy seguro que todos los políticos llegaron a tener ideas para tener un mejor país. Sin embargo, conforme fueron pasando los años, se dieron cuenta que la política no funciona así, al menos aquí en México. O te cuadras o te alineas o no entras. Y si entras y no te cuadras y no te alineas, pues te matan. Entonces, estás dispuesto o dispuesta a sacrificar tu ser, lo que representabas, lo que te hacía valioso por tener el poder político. Esa es una pregunta para cada una de las personas que vean este episodio, porque precisamente de ahí radica todo el mal que hay alrededor del poder político. Es lamentable como la maldad, como la indiferencia y la ausencia de valores ha gobernado el poder político en el mundo. No es solamente una cuestión de un solo país. Lo podemos ver también en Medio Oriente con las manifestaciones de Irán, cómo se ha usado la fuerza, la autoridad para poder inclusive matar a manifestantes. Tras una crisis económica que se ha ido mermando desde años atrás, la sociedad ya está harta. Y ni porque la sociedad lo demanda, el gobierno iraní es capaz de darse cuenta que el poder que ellos ejercen ya no les está funcionando más. Ellos se justifican diciendo que es Estados Unidos quien, gracias a los bloqueos comerciales y todo un sinfín de prohibiciones que les han hecho, están como están. Esa es una justificación de verdad muy, muy fea, porque le echas la culpa a factores externos cuando sabemos bien que cada país, sus factores internos también tienen mucho que ver. Y creo que el cansancio de la sociedad iraní ya es más notorio. Obviamente Estados Unidos muy deseoso porque caiga el gobierno del ayatollah, pero los expertos dicen que no creen posible o viable eso. Y creo que todo el mundo se ha mantenido bastante distanciado de ese conflicto. No han intervenido tan explícitamente, pero esperemos que no escale a más. Pero ese es un ejemplo de muchos. Por ejemplo, en África, en Asia, China tiene también sus conflictos territoriales. Con Taiwán, por ejemplo. Rusia con Ucrania. Ya Trump dijo que una de las estipulaciones de paz es que se anexionen los territorios que Rusia quiere. Y es una de las condiciones de paz. Sí. Ahorita con Groenlandia, quién sabe qué pase. Ya también está en conflicto comercial Francia con Estados Unidos, precisamente por el tema de Groenlandia. Aquí de verdad hay que ser bastante críticos, porque además el próximo año, al menos aquí en México, va a haber elecciones. Y justamente van a empezar este año a ver que los políticos se ponen muy serviciales. Hay personas que ya están haciendo campañas. Me da gusto que también a algunos políticos les está cayendo el karma. Los acosan, los encaran, les dicen sus verdades en su cara. Está bien, porque honestamente no merecen el poder que tienen. Y voy a cerrar este episodio con una frase que también me ha llegado mucho, que dice: los políticos que no tenían el poder que tienen ahora no criticaban y no se molestaban porque esos políticos hicieran ciertas
canalladas o ciertas actitudes que perjudicaban a la sociedad. Lo que les daba coraje a ellos era que ellos no tenían esos privilegios. Y ahora que los tienen, con más descaro, suben a sus redes sociales donde están. Y no voy a mencionar nombres, pero ustedes saben de qué políticos hablamos, en especial de uno que criticaba mucho a los gobiernos de ser tan excesivos con sus gastos y de manejarse como reyes. Y ahorita ellos son los que parecen reyes. Y con mucho descaro. Y dicen, y pues así me verán viajando y así me verán haciendo y deshaciendo. Ese es el poder que tal vez el ser humano ostenta y que hay que abrir un espacio a la reflexión de decir, si a mí me ofrecieran ese poder, si el día de mañana me dijeran, tú vas a ser líder de la nación, te entrego este poder, ¿serías como ellos? ¿Actuarías de forma diferente? Con esto me despido y la próxima semana continuaremos con el tema de el pulso del poder, pero esta vez con una dinámica que les estaré explicando en el mismo podcast. Y se concluirá precisamente con una historia bastante extensa. Es por eso que dividí las dos partes del podcast, porque es ahí donde ustedes deciden hasta dónde llegar. Ese podcast es hasta dónde quiero llegar con los niveles que les tengo preparados, porque de verdad es para analizarse. Porque nosotros desde afuera siempre podemos decir, es que ellos están mal, es que son corruptos. Sí, si a ti te dieran ese poder, ¿serías igual? ¿Le darías la razón a Maquiavelo? Gracias por su atención y por acompañarnos en un episodio más de Humanos y Preguntones. Y nos vemos la siguiente semana.